Bien, listo. En esta ocasión vamos a ver el punto 6.3 método analítico comparativo. Los humanos somos seres que tendemos a la sistematización de las tareas. No importa lo desorganizados o flojos que seamos, siempre haremos esquemas en nuestra cabeza para desarrollar las labores diarias. Por más sencillas que parezcan, desde tomar la decisión de que desayunar hasta su ejecución en la cocina. Esto es porque el cerebro es como una especie de computadora que debe manejar información por partes, pero eso es muy importante que durante el aprendizaje los profesores y padres busquen técnicas para facilitar a los menores la adquisición de conocimientos. El método analógico y método comparativo son los que se utilizan con mayor frecuencia durante la primera etapa del aprendizaje. Son métodos que siempre buscarán incitar a un reforzamiento fundamental y despertar el sentido. El método analógico y comparativo irán de la mano en la mayor parte de las veces, debido a que cada uno conlleva al otro, casi como si se tratase de una secuencia definida, mientras que el método analógico es el que consiste en suponer ciertas situaciones y consecuencias de que estas situaciones tendrán bajo ciertos criterios impuestos. El método comparativo es entonces la comparación entre las dos situaciones similares bajo diferentes focos. Entonces, estos métodos analíticos y comparativos, desde el punto de vista del ser humano, serán aquellos que necesitamos forzosamente para determinar la elaboración de un texto informativo, para analizar situaciones, para analizar información, contextos culturales, socioculturales, que me dan la capacidad que como ser humano y como el creador de los textos, debo de tener en cuenta y debo de cumplir esta parte porque el cerebro tiene esa capacidad y requerimos saber en qué momento estamos utilizándolos y que estos son necesarios para producir estos textos o esta redacción de textos. La implementación de ambos, como lo dice ahí, es un tipo de razonamiento muy útil debido a que además de evaluar las consecuencias de una situación, permiten evaluar una misma decisión desde diferentes puntos de vista y bajo diferentes umbrales que llevarán a distintas consecuencias. No obstante, resulta riesgoso porque no siempre tienen la certeza de que estas situaciones autoimpuestas puedan tener exactamente el resultado planteado. ¿Qué quiere decir? Que para poder crear y redactar textos informativos, como ya lo vimos, el cerebro y la persona a la vez tienen un proceso de análisis, ¿sí?, descritos en esta tipología de método analítico comparativo. Analizo mi tema, comparo mi texto, mi redacción con el tema, comparo mi texto, redacción con mi contexto, comparo mi tema con el objetivo que persigue la redacción o el texto informativo o incluso el resumen que yo estoy creando de manera personal, recordando que ninguno de estos dos son copias fieles de un documento. Entonces, a eso es a lo que se refiere la utilización o el proceso por el cual se convierte de un tema o de un contexto del que tú quieres redactar, pasa tu mente por estos dos procesos. El punto de partida infalible para dichos métodos es la comparación de un suceso ya ocurrido y conocido con una situación propia. Es correcto. Entonces, si a ti te dicen, redáctame un texto informativo sobre, eh, ¿qué se me ocurre? La estadística de uso de la educación en línea comprendida en el año 2020. Empiezas a tener este proceso que además es metódico, analizas la situación y comienza
Como lo dice aquí, el punto de partida infalible de dichos métodos es la comparación del suceso ya ocurrido y conocido, ¿sí?, con una situación propia. ¿Para qué? Para que empieces a estructurar ideas. Ejemplo, un adolescente se plantea la posibilidad de no ir a clases. Entonces, bajo el foco metódico analógico, el adolescente sabe de antemano que podrá tener consecuencias el faltar a la escuela. Si lo descubren, coloca bajo un foco la situación planteada, llamará a sus padres y se meterá en problemas. Si no lo descubren, coloca la misma situación bajo otro foco, no le dirán a sus padres. Una vez que el adolescente analizó las consecuencias con el método analógico, implementa el método comparativo para tomar una decisión. A un compañero de él le descubrieron y le fue muy mal. Lo castigaron en la escuela y sus padres la, le quitaron la mesada. Sin embargo, otro compañero no lo descubrieron, pero se perdió la lección de ese día y por tanto le fue mal en el examen. Utilizando ambos métodos, el analógico y el comparativo, el alumno ha decidido no saltarse las clases porque descubrió de que a ambas formas podría irle mal. Podemos encontrar muchos ejemplos implementando el método analógico en los refranes populares. Los refranes populares se transmiten de generación en generación y contienen enseñanzas que se relacionan con la vida cotidiana. Por ejemplo, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Sabemos que este refrán invita a reflexionar sobre los casos en los que una persona no está atenta a cierto evento y por ende es llevada a una situación indeseable e incómoda. Consecuencia, una persona, por ejemplo, es invitada a participar en un proyecto de trabajo, pero se encuentra indecisa para utilizar el método comparativo y contrastar su situación con la enseñanza de este refrán. Si no se aprovecha la oportunidad, quizá en el futuro se arrepienta. Esos son unos ejemplos de los que nos hacen referencia a en qué momento el ser humano implementa o aplica el método analógico y comparativo. Y si tú sabes vivir bien este proceso en la redacción e interpretación de los textos informativos, de los resúmenes, vas a saber qué hacer y muy probablemente tengas un buen resultado en tu desempeño. Luego entonces requerimos saber el uso del método analógico y comparativo en la enseñanza, que es una situación que nosotros requerimos casi todos los días. El método que normalmente los profesores utilizamos para enseñar es el analógico y comparativo. Planteamos una situación de la vida real para que los alumnos mediten la implementación de las enseñanzas en clases y las apliquen. Un ejemplo que podemos ver es en el caso de la enseñanza de sumas y restas por medio de situaciones hipotéticas de la vida real en las que se tenga que aplicar una operación matemática. Por ejemplo, en el siguiente problema, Pepito tenía 10 monedas, quería una manzana que costaba 4 monedas. Si Pepito compró 2 manzanas, ¿cuántas monedas le quedaron? Aquí, en vez de usar solo números fríos, una suma, multiplicación y resta como ecuación, los profesores incitan a los alumnos para que vean que dichas operaciones sean útiles en la vida real. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el proceso de enseñanza-aprendizaje forzosamente debe de contener el método analítico y comparativo en esta enseñanza. Si no es así, hablamos históricamente que la información que la educación no está relacionada al concepto de calidad. La calidad en la educación se mide a través de vivir y redactar e implementar y estructurar un proceso de enseñanza-aprendizaje para que el alumno tenga la experiencia de resolver situaciones planteadas, bien pueden ser reales o ficticias, pero finalmente cumplimos nuestro objetivo actual con plantearte este tipo de situaciones y retos. El uso cotidiano de los métodos analógico y comparativo en la vida real pareciera solo un juego de niños, pero estos métodos son indispensables para el razonamiento del ser humano. Lo que distingue al ser humano de un animal es la forma en que procesa la información y la utilidad que le da a esta. En el día a día enfrentamos situaciones en las que tenemos que tomar
una decisión, cómo resolver un inconveniente, qué hacer ante un problema, será perjudicial o beneficioso para nosotros, hacer cierta cosa o dejarla de hacer, implementar el método analógico y compartido es una herramienta eficaz que nos puede ayudar a afrontar y resolver estas problemáticas cotidianas. Por supuesto, nosotros vivimos estos dos procesos, aunque a veces ante las situaciones no las vemos, pero muy comúnmente este proceso analógico y compartido lo debes de tener. Ahora lo vas a tener más en cuenta, pero bueno, hay situaciones en las que nosotros no tenemos este proceso bien previsto o bien definido, y lo peor es que no lo llevamos a la práctica. Es cuando pues tenemos situaciones no deseables en nuestras vidas, entonces los invitamos a que cumplan con esta parte. Ejemplos de lo que te estoy comentando, dice: algunos refranes proveen enseñanzas por medio del método analógico, exponer una situación y sus consecuencias que tendrá. Alguien que se enfrente a una situación similar utilizará a partir de la enseñanza de este refrán el método comparativo para mostrar su situación con la del refrán y con la de situaciones similares que conozca. Es decir, a donde está el método analógico se expone una situación y las posibles consecuencias que tendrá. Luego termina esa etapa y empieza el método comparativo, pero cuando hablamos del método comparativo es que yo ya viví una experiencia por la cual tengo una manera de comparar una situación contra otra, una consecuencia contra otra, por lo que se enlazan ambos métodos para la toma de decisiones. Luego entonces, un ejemplo: agua que no has de beber, déjala correr. Este refrán invita a reflexionar sobre las consecuencias, método analógico, de una persona se involucre en un asunto que no le corresponde o que no tiene responsabilidad. Es decir, en este ejemplo hablamos del método analógico. En el caso siguiente, eres amo de lo que callas y esclavo de lo que dices. Este refrán enseña por medio del método analógico que tienes que tener cuidado con aquello que dices porque tendrá consecuencias, es correcto. Por la boca muere el pez. Este refrán es parecido al anterior. Muestra que algo se dice causa, puede provocar una situación desfavorable. También es método analógico, perdón. Todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar. Este refrán da a entender que cuando se organizan causas, se obtienen buenos resultados, que son las consecuencias. Sigue hablando del método analógico. Tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Este refrán invita a reflexionar sobre las consecuencias de ser parte de un hecho negativo. Entonces hablamos del método comparativo, ¿vale? Método comparativo. Voy a poner una MC. Si la vida te da limones, haz limonada. Este refrán instruye acerca de aprovechar las oportunidades o las situaciones que se presenten, que es la causa, para conseguir sacarles provecho, que es la consecuencia. Utiliza los dos métodos, tanto el método analógico como el y comparativo. ¿Sale? Luego, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Este refrán invita a meditar respecto al enfrentamiento de las situaciones adversas, hacer algo, causa para salir de estas situaciones, consecuencia. También es una mezcla de los dos. En boca cerrada no entran moscas. Este refrán enseña que si se dice algo indebido, causa, esto provocará una situación perjudicial, consecuencia. Entonces también es el método analítico y el comparativo. Al que madruga Dios lo ayuda. Este refrán muestra si una persona se esfuerza, que es la causa, y sus objetivos, consecuencia, mismo.
Más vale pájaro en mano que ciento volar. Este refrán reflexiona acerca de aprovechar las oportunidades a lo que se tiene a la mano. Mejor tener algo seguro y abarcar muchas cosas y que ninguna funcione en consecuencia. Son ejemplos variados. Ejemplos de método analógico y comparativo. Un niño se cuestiona si debe o no decirle a sus padres que rompió una lámpara. Este es otro ejemplo. Método analógico. El niño evalúa la situación desde distintos enfoques. Si es posible que lo regañen, si no les dice, puede que no lo inculpen. Método comparativo. El niño evalúa la situación comparándola con otras. A un amigo suyo le dijo que había roto una ventana, lo descubrieron y lo castigaron. Otro amigo no quiso decir que había descompuesto un aparato y de todos modos sus papás lo descubrieron y lo castigaron por haber mentido. Espero que con estos ejemplos te haya quedado claro en qué momento usamos el método analógico y el método comparativo. Nos vemos en el siguiente tema, por favor.